Yes, I know. Eh, Bienvenidos al programa de día jueves con Nicole Rodríguez, como ya se ha hecho costumbre. ¿Cómo estás, Nicole? Muy bien, gracias Fernando, ¿cómo estás tú? Con mucho trabajo, sí, después de las elecciones, mucho tema. Bueno, mira, voy a insistir por tercera vez y sé que soy majadero, pero también son majaderos los que me dicen lo mismo y no escucha nadie parece. En relativo a los resultados, me han dicho de todo. Y parece que no sé en qué idioma hay que hacer el programa para que se entienda, porque parece que en castellano no se entiende, que he dicho un montón de veces que si bien yo no creo que estamos ante una invasión de los comunistas, tampoco estoy diciendo que es todo maravilloso. He dicho, no sé, lo digo en francés, en inglés, en qué idioma prefieren, que hay muchas formas de arruinar un país que no necesariamente pasan por el programa de los comunistas. Así es que no estoy diciendo que está todo bien, porque el Partido Comunista sacó no más de su 4,9 o 5% habitual, porque como aquí con los datos que tengo, otros grupos extremos, digamos, le fue pésimo. Eh, no hay que asignarle a estos independientes, que es el grupo más masivo, una determinada categoría política por el hecho que están todos usando un lenguaje que incluso ocupa parcialmente la misma derecha, ¿no? Y también hay gente que se asusta y se pierde la cabeza porque hay algunos que gritan mucho. En la izquierda siempre hay gente que grita bastante. Son los que más hablan. Eh, Aparece un señor por acá que dice que va a cambiar el Banco Central y entonces dicen, mira, ves tú, y luego aparece otro fulano por allá que fue elegido convencional y dice que va a echar todo abajo también, y aparece por acá, pero resulta que este es un fenómeno masivo. No se eligieron a 5 personas. ¿Cuál es el número de constituyentes, Nicole? 155. Bueno, 155 personas. Entonces me dicen que todos sabemos que es muy de izquierda, que lo habíamos escuchado antes. Este otro se hace el huevón, pero es comunista. El de acá. Pero no determina en absoluto cómo van a ser las cosas. Yo tengo un montón de cifras, pero entiendo que Nicole ha hecho un trabajo de síntesis para que vayamos a lo que yo dije del primer día. Vean las cosas concretas antes digamos, dejarse arrastrar por la gritadera, los medios de comunicación, donde tenemos muchos socios de la gente de izquierda, del progresismo. Entonces le dan mucho color. Nicole. No, yo voy a seguir en tu línea. Es verdad que a simple vista uno diría que se izquierdizó, pero porque el relato en general está izquierdizado. Así es. De los 6.284.599 personas que votaron. Pero algunos puntos. Yo entiendo la aprensión de las personas porque cuando uno hace la bajada de esa gente que no se identifica ni con el Partido Comunista, ellos dicen no identificarse, cuando empiezan a hablar de lo que proponen, al final son personas súper ideologizadas y son personas que más bien adhieren a posturas o principios comunistas, que es como lo que ocurrió hoy día salen varias entrevistas a personas elegidas a través de la lista del pueblo. Pero mira, quiero ir más allá de eso. Y quiero hacer algunas preguntas y que no va en contra de lo que tú has tratado de aclarar, que también hay que plantear lo siguiente: ¿cómo no se va a izquierdizar la votación? Mirada no desde el punto de vista comunista, sino que mirado desde el punto de vista de las ideas de izquierda, no necesariamente comunistas, si simplemente no hay propuestas de ideas de derecha. Alcaldes sobre todo, que ahora se lamentan. Mira la votación de derecha, tanto como de Marcela Cubillo y otros, Tere Marinovich, pero que venía más bien de afuera. Son personas que han planteado claramente su idea. Dos, los alcaldes de derecha, como Felipe Alessandri, que perdieron, por supuesto que les afectó el estado en que están algunas comunas productos del encierro. El COVID ha afectado en todas las elecciones que han habido en el mundo. A Trump le afectó enormemente. Entonces, en el caso de Estación de Santiago Centro, con el caso de Alessandri, tiene el estallido social, tiene el encierro, y las votaciones son así, son del momento, la gente no analiza, la gente va y vota emocionalmente, vota por el momentum que está viviendo. Y además tiene a estos alcaldes, en el caso de Felipe Sánchez también, que no se para con un planteamiento propio de derecha, sino que ha ido adheriendo a todos estos planteamientos solidarios y comunitarios de la izquierda. Y en esa misma línea, y acá estoy haciendo más bien una revisión de lo que ocurrió con Chile Vamos a propósito de
de este planteamiento de que se izquierdizó, mira la contradicción, a pesar de que Chile Vamos logró tener un pacto electoral unitario, fue de los primeros que se armaron, fue de los primeros que se ordenaron, en el caso de la constituyente, no de los municipales, porque municipales fue por su parte el Partido Republicano, no plantearon ideas unitarias. La constituyente y Chile Vamos se plantearon para obtener un tercio. ¿Y cuál era el relato? ¿Cuál era la propuesta? Para tener el veto. ¿Cómo vas a ganar adherentes si lo único que te están planteando es que quieres tener un tercio para tener el veto? Tendrían que haberse planteado con ideas por qué van a la constituyente. Por ejemplo, estoy inventando, para defender la libertad de las personas por sobre los poderes políticos, para poder defender también la libre iniciativa por sobre este rol subsidiario que le quieren dar al Estado, que ustedes saben que además Estado más asfixiante para la vida privada, y así sucesivamente. Se plantearon con la idea del veto, no plantearon ninguna idea. Bueno, y en tercer lugar, y algo que no he visto en ninguna postura ni ningún diagnóstico de la gente de derecha, hay un grupo de votantes que simplemente no salió a votar por la derecha porque está enojada con el gobierno de Sebastián Piñera, porque votaron por Sebastián Piñera y porque Sebastián Piñera y su gobierno y la coalición, que también tiene cierto grado de responsabilidad, claudicaron, renunciaron y finalmente no han hecho nada de lo que prometieron. Si hubiera quizás salido, algunos hicieron, a propósito de los números, si hubiera salido ese 20% que votó rechazo, seguramente en la constituyente Chile Vamos hubiera tenido el tercio. Pero acá hay un voto de enojo que no salió, o hay un voto de enojo que fue y que votó nulo. De ahí sigo con los famosos diagnósticos. Dime, Fernando. Bueno, sí. Hoy día precisamente me estaba acordando, por lo que tú decías, me llegó el mail de un señor que me decía que por supuesto la derecha, etcétera, pero que no fue a votar y me dijo no fui a votar no porque sea histérico, no porque me vino el pánico o lo que sea, sino porque estoy molesto con la gente de derecha, que son todos, uno los eligió en su momento y han sido todos unos traidores, unos bandidos, se han sumado, se han acobardado, y por lo tanto no voy a votar por esa gente. Ese es un punto que es valioso. La otra cosa que de repente se le olvida al país es que, voy a leer aquí las cifras que mandó, andan circulando, no sé quién es el autor y me gustaría saber, porque hizo un trabajo, dicen que hay algunos errores en las cifras, pero en general parece que están bien. Dice aquí que del padrón electoral votó el 41,51 y de estos anularon su voto, lo dejaron en blanco el 3,21 y por lo tanto marcaron su preferencia el 38,3 del padrón electoral, o sea, un poco más del tercio del país votó. Por lo tanto, cualquier imagen que nos hagamos del país no es una imagen del país, es una imagen del tercio que votó. Yo creo que es un enorme signo, un gigantesco signo de interrogación. 2/3 del país, o cerca de 2/3, pongamos como mínimo el 60% del país, no se pronunció. ¿Qué piensa ese 60%? Algunos dirán, piensan lo mismo más o menos que el 33% que votó, solo que no se molestaron. Podría ser, pero podría ser que no. Podría ser que haya muchas de estas personas que me mandaron ese mail. Eso por un lado. Y por otro, lo que tú has dicho, que yo también aquí lo he dicho 1.000.000 de veces, hay un discurso hegemónico de la izquierda. Y no hay un discurso de la derecha. No hay nadie de la derecha, incluso si lo tuvieran, cosa que dudo, que se atreva a pronunciarlo ante esta oleada. Esto se ha visto en otros, no voy a volver a dar ejemplos históricos para no latearlos, pero pasa siempre. Hay un discurso que se impone, algunos lo siguen por convencimiento, otros lo siguen porque simplemente no reflexionan y se suben a cualquier cosa que esté y otros se suman o se quedan callados por miedo, por oportunismo. Y ese discurso parece abarcarlo todo y da la sensación, por lo tanto, que todo el mundo piensa igual, y no es así. No es así. Entonces, está todo todavía por verse. Además, yo creo que hay un dato que todo el mundo lo ha visto, ¿no? Lo de los independientes. Oye, si los independientes son un bloque muy recontra grande, por aquí estaban en la cifra, 91 convencionales fuera de los partidos políticos fueron los elegidos. O sea, casi el 60% de la convención viene de la nada, del limbo. Viene de otro planeta.
no viene de los partidos, los movimientos, las coaliciones, que les fue como las pelotas casi todo. A la izquierda más que a la derecha incluso, si uno examina las cifras. Entonces, uno no puede empezar a hacer cuentas negativas, cuentas pesimistas, que el país izquierdizó entero, que estamos jodidos, que llegaron los comunistas, cuando votó un poco más del tercio del país, y de ese tercio que votó, el 60% resulta que son independientes. Entonces, claro que ocupan lenguajes de izquierda muchos de ellos, por supuesto, pero si hasta hemos escuchado desborde candidatos de la derecha usando lenguaje de izquierda, hemos escuchado a Lavín usando lenguaje de izquierda o con alguna variante de discurso de izquierda. Es el discurso que la lleva en este momento. Pero yo estoy convencido que en las elecciones presidenciales, o sea, las elecciones de verdad, las elecciones donde hasta los más indiferentes van a participar, ahí vamos a ver probablemente una realidad distinta. Yo no estoy diciendo que va a ganar la derecha. Yo no creo que va a ganar la derecha, incluso, lo digo aquí. No creo que va a ganar la derecha entendida como la entendemos la derecha. Pero tampoco creo que va a ganar la izquierda extrema en absoluto, pero por ninguna parte. Va a ganar otra cosa que se está conformando, que está en embrión en este momento, que tiene componentes de centro-izquierda, que tiene componentes de centro-derecha, que tiene un montón de componentes que no son, y algunos componentes que son nuevos, totalmente nuevos. Entonces, eso. No, de ahí vamos a hablar de las presidenciales porque hay noticias en torno a las primarias. Yo quiero continuar un poquito, ya que yo no he tenido otro momento para poder ir presentándole a los auditores más o menos en la línea que voy. Y esto es que me parece que la sobreinterpretación de los resultados también hace que los partidos políticos tradicionales, ya después hablaremos de los independientes, se sigan equivocando. Cuando votan 6.400.000 personas y salen a decir, el pueblo habló, la mayoría quiere estos grandes cambios, no hemos sabido interpretar, mejor, ¿por qué no piensan también en esas 7 millones de personas y tantos que no salieron a votar? Hay que interpretar ese electorado. Y déjame decirte algunas cosas que creo que fueron puntos de inflexión, por lo menos para el conglomerado gobierno y Chile Vamos. Y todo partió en octubre del año 2019. El diagnóstico que ellos prontamente y rápidamente adquirieron de lo que había ocurrido con el estallido, creo que fue el punto de inflexión de la caída del conglomerado y por supuesto del gobierno, que desde ahí que no ha gobernado. Cuando adquieren el diagnóstico de la izquierda con respecto al estallido y no controlan la violencia en las calles ni la destrucción que se estaba realizando, fue el punto de inflexión. Entonces después llaman a este proceso constituyente porque se supone que la mayoría quería el cambio de la Constitución y resulta que la mayoría no salió a votar. Salieron a votar casi 7 millones de personas para el plebiscito del 25 de octubre y ahora, a la hora de los que hubo, salen a votar 6.400.000 personas. Entonces, ¿cuál es la demanda de la gente? La gente no salió a votar por este cambio constituyente, entonces. Nunca estuvo en las prioridades de las personas. Entonces, cuando siguen interpretando desde Chile Vamos todo lo que le va sucediendo, que van en precipicio hacia abajo con sus números, entonces, ¿cómo es que se sorprenden después si la interpretación, ya la base, está mala? Mira lo que ocurre también con respecto a la pandemia. Tenían una excelente gestión con la pandemia cuando comenzaron, con la administración de Mañalich en adelante. Iban como avión. Bastó que subieran las cifras, porque las cifras iban a subir igual, independiente de una buena gestión. Y se echaron para atrás. Aceptaron todo lo que les dijo la izquierda. Las cuarentenas, algo que en otros países, por ejemplo, grupos de derecha han estado en contra. Luis Lacalle en Uruguay, teniendo, al final, siempre lo hablamos, las pandemias al final en los países afectados de la misma manera. Luis Lacalle en Uruguay se puso y dijo, yo soy de derecha y yo creo en los principios de la libertad y no voy a encerrar a mi pueblo. Bueno, nada de eso ocurrió acá. Y te voy a dar un entre paréntesis también, cuando acá criticábamos la famosa definición de los bienes esenciales. Mira cómo se le fue metiendo estas ideas de izquierda al gobierno a propósito y con el argumento y con la excusa de lo sanitario. Cuando el gobierno cede hace unos pocos meses atrás por el cambio de la elección y cede ante la petición de la agenda de la oposición y le piden mayores restricciones y definir los bienes esenciales, y el gobierno cede ante algo que nunca debiera haber hecho. Mira lo que ocurre hoy
ante la nueva alcaldesa de la Municipalidad de Santiago cuando dice que quiere definir una canasta básica y fijar precios. Ok, es absurdo, es ridículo, no funciona, son fórmulas añejas, pero ¿con qué argumento el gobierno defiende definir una canasta básica si ellos mismos lo hicieron y cayeron en la trampa? ¿Cómo van a defender hoy que eso no corresponde? Entonces, cayeron en todo, y cayeron en todo porque no creen en lo que deberían creer. Bueno, eso lo hemos dicho acá 1.000.000 de veces, ¿no? Es una derecha que no cree en sí misma, que se debilitó, que se acobardó, que se cagó en los pantalones, que lo único que quieren es cómo volver a sus pegas, a sus casas, a sus trabajos, a sus bufetes de abogados, a sus fondos, sin que los cuelguen de un farol, lo único que les interesa. Se rindieron, compraron la tesis de eso que tú misma estás usando porque se te pegó a ti también, el estallido social cuando fue una insurrección. Está tan pegada la estallido social, el estallido social. Lo convirtieron en un dogma, se crearon montones de dogmas y la derecha se los compró todo. Pero yo creo que lo que va a ponerle coto a todas estas iniciativas como el de la alcaldesa, porque ya fue elegida, ¿no? En definitiva, la señorita esa. Sí, sí. Bueno, sí, elegida. Lo que les va a poner freno a todos esos proyectos estúpidos, porque eso es lo que son, digamos las cosas por su nombre, no es la derecha ni nadie de ellos. Estos tipos de la derecha son unos bolsiflies, lo voy a decir de frentón. Son para la risa, son como sustancias de chillán, de blando y de inconsistente. No, lo que los va a parar es la realidad. La realidad de hoy en día no tolera ese tipo de experiencias, no funcionan. Si la señorita o señora de la Municipalidad de Santiago inventa unas canastas básicas, eso no le va a funcionar. No le va a funcionar incluso con esos pequeños negocios que ella quiere rescatar por esto de la nostalgia, la memoria y todas esas payasadas líricas que se mandó. No funciona. No entienden cómo funciona la economía esta gente, tratan de hacer lo contrario y la realidad impone sus lógicas, claro, pagando el país un costo. Porque antes de que se produzca, por así decirlo, el restablecimiento del equilibrio normal, hay que pagar un costo, ¿no es cierto? Hay que pasar por un periodo malo. Es lo que le infligen estos grupos a los países donde tienen influencia. Estoy en tu línea. Yo entiendo lo que quieres decir, pero mira, yo sacando algunas conclusiones de los textos, qué sé yo, estuve consultando a algunas personas porque igual uno se hace algunas preguntas. Por ejemplo, el Frente Amplio, está bien. Todavía no es hegemónico, pero subió en votación. Eso es una evidencia. Subió. Entonces uno se pregunta, ¿cómo el Frente Amplio, con toda la disolución que tuvo de los partidos políticos en el Parlamento, con todas las idas y venidas, con toda la indefinición, pudo subir? Y me parece que lo que se me planteó de manera más general es que todavía la gente sigue viendo algunas personas del Frente Amplio como la renovación de la política. Y yo sé que esto suena como, ¿qué renovación? Si tienen idea añeja. Bueno, porque igual son personas nuevas, son caras frescas, como se dice, sí, y todavía no le pasa la cuenta al Frente Amplio el hecho de que al final sus posturas, a lo mejor en economía o en política, son posturas añejas, y todavía el Frente Amplio, al parecer, algo que yo me equivoqué, porque yo pensé que el Frente Amplio iba a bajar su votación, al parecer todavía el voto con personas del Frente Amplio sigue siendo un voto de rechazo al sistema. Ahora bien, yo entiendo lo que tú dices de que se va a encontrar con la realidad, pero todavía el electorado, ese electorado común y corriente que lo único que hace es rechazar a los partidos políticos porque los partidos políticos se convirtieron en una élite, ese electorado todavía no hace el link entre esas personas de aspecto renovado, con sus ideas, son personas jóvenes. Mira las caras de la alcaldesa de Santiago y la de Viña del Mar. La de Viña del Mar, el Frente Amplio, son todas jovencitas con los labios rojos, pintados tipo Camila Vallejo. Entonces, hay toda una puesta en escena. Pero todavía no hacen el link en que esa renovación de rostro tienen un discurso ideológico bastante cargado y que plantean posturas de izquierda que son posturas fracasadas. Ese link me parece que Chile todavía lo va a tener que vivir, porque efectivamente creo que la gente hizo un voto emocional sin entender mucho lo que le estaban planteando estas personas. Y de hecho pregunté a gente de Valparaíso, ¿cómo es que sale Char? Son preguntas que uno se hace no porque uno está en contra de Char, sino que es cosa de ir a darse una vuelta a Valparaíso, ver el estado en que está Valparaíso. Bueno, varias personas me dijeron, mira, no es que Char paga mucho, pero Char conversa, Char baja a las poblaciones, su equipo está en la calle y de modo general
personas que están ligadas a la política me dicen, los partidos políticos tradicionales dejaron de hacer calle, de conversar con las personas, lo único que hacen es comprar encuestas detrás de su escritorio, y eso me refiero transversalmente a los partidos políticos. Y lo que hizo el Frente Amplio, después de las primarias, que te acuerdas que no convocó a nadie a las primarias, y uno decía, bueno, el Frente Amplio está acabado, salieron a la calle. Entonces, al parecer la gente necesita, por lo menos en esta etapa de nuestro país, una catarsis, conversar con las personas, conversar con la autoridad, quizás independiente de que sean ineficientes o no hagan mucho. Bueno, mira, esto que tú has hablado del Frente Amplio me hace pensar un par de cosas. Yo creo que este es simplemente el Frente Amplio, votaron por él los jóvenes. Este es el partido de los jóvenes, es un partido generacional. Y muchos de esos jóvenes, en primer lugar, no saben ni dónde están parados, no se dan cuenta de nada. Pero los que se dan cuenta, yo creo que piensan como esa anécdota que contaban de Richard Nixon, cuando él estaba apoyando a un dictador, no sé si de África o de dónde, y uno asesor le dijo, pero si ese tipo es un hijo de puta. Y Richard Nixon dijo, sí, es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. Entonces, exacto, yo creo que hay muchos jóvenes que han visto y ven las gestiones de Frente Amplio y dicen más o menos lo mismo. Estos son unos ineptos, unos pelotudos, unos comunistas disfrazados, o peor que eso, ineptos, incompetentes, pero son nuestros incompetentes, son nuestros ineptos. Si tengo que votar por alguien, no voy a votar por estos viejos transaqueros que ya quedaron totalmente etiquetados, aunque si uno saca un promedio, esos viejos etiquetados son bastante mejores que estos jovencitos que llegaron, bastante mejores, por último tienen más experiencia. Entonces, es el movimiento de los jóvenes. Entonces los jóvenes no fueron a las primarias porque no era importante, preferían un carrete. Pero como vino la elección, fueron en masa. Yo no sé si se ha hecho un estudio irán a salir más adelante, de las mesas, ¿no? Las mesas más nuevas son donde hay más jóvenes. Exacto. ¿Cómo ha sido la participación ciudadana? ¿En qué tipo de mesas ganaron tales partidos, tales coaliciones, tales personas? Yo creo, así sospecho, que el Frente Amplio lo hizo ganar estos jóvenes que dijeron, estos tipos, todos, ¿para qué voy a dar nombres? Son todos unos ineptos, unos incompetentes, unos charlatanes, pero son nuestros charlatanes y nuestros incompetentes. No voy a usar la palabra del asesor de Nixon. Me la voy a ahorrar. Y ahora entro a mi primer bloque comercial, amigos, amigas. Una manera de tener una póliza de seguro financiera es que dedique una parte, no tiene que ser todo, a comprar oro o comprar plata o las dos cosas en compreoro.cl. Yo ya les he mostrado 1.000.000 de veces este lingotito que ni se ve entre mis dedos de carnicero, con el respeto a los carniceros. 24 quilates, 10 gramos, todo vale harta plata. Aquí usted tiene harta plata. Lo mismo digo de esto que ya es un poquito más pesado, es 1 kilo de plata pura. Usted tiene estas cosas literalmente en su mano, Usted controla totalmente lo que tiene en su mano, lo lleva para allá, para acá, lo guarda. Y lo más importante, el oro y la plata son metales preciosos que valen y son recibidos con gusto en cualquier parte del mundo y en cualquier momento. Es una buena reserva. Compreoro.cl. Y la otra opción financiera que no excluye la primera, porque todas se complementan, es invertir en Estados Unidos. A pesar del gobierno que hay ahora en Estados Unidos, a pesar de todo, Estados Unidos es enorme, hay siempre muchas oportunidades para los que lo hacen bien, y si usted quiere invertir en Estados Unidos, tiene un socio perfecto, un socio virtual. Invierta en USA.cl, una empresa chilena norteamericana que le hace todo prácticamente. Primero le ofrece un portafolio con 3.500 franquicias, por si usted no sabía por dónde partir. Ellos tienen 3.500 franquicias, cientos de ofertas inmobiliarias en todo Estados Unidos, casas, departamentos, terrenos, etcétera, hasta playas la otra vez estaban manejando. Le consiguen cuentas corrientes en bancos norteamericanos, le consiguen financiamiento hipotecario, lo ayudan a constituir sociedades comerciales en Estados Unidos, le sacan punta al lápiz, lo único que les falta hacer, todo. Incluso le pueden conseguir una viceresidencia en Estados Unidos si usted se quiere ir a manejar sus inversiones allá. Todo esto en inviertanusa.cl, estimados amigos. No se pierda la oportunidad. Se toma 5 minutos en entrar al sitio, preguntar y ver más detalles de los que yo le he contado. Y continuamos con Nicole. ¿Nicole? Sí,
quiero terminar un poquito en la línea de algunas contradicciones que yo veo en las votaciones, y esto me hace simplemente pensar que así como el mundo político está desacoplado y está confundido, yo creo que la gente al momento de votar también no sabe muy bien por quién votar, y esto no es que esté subestimando la inteligencia de las personas, pero mira las contradicciones. Cuando tú hace unas 3 o 4 semanas atrás mencionaste una encuesta CADEM, pero esta no es la única que lo menciona. Cuando se le pregunta, por ejemplo, a las personas dónde están más insatisfechos, por ejemplo, hablan de los servicios del Estado, dónde tienen mayor desconfianza en las instituciones públicas, dónde se sienten menos dignos o peor tratados. Estoy generalizando un poco la respuesta, con los servicios públicos, las mayores desconfianzas con el aparato estatal, con los partidos políticos, con la autoridad, etc. ¿Cuál es su mayor miedo cuando les preguntan? Perder trabajo, el desempleo, una crisis económica o no tener suficiente dinero, etcétera. Y entonces uno se cuestiona y dice que es curioso que esta mayor desconfianza que se da en torno a todas estas instituciones de poder o del Estado se da mayormente, pero sin embargo la gente vota por un relato en que le están diciendo que el Estado le va a proveer todo esto. ¿Y el Estado quiénes son? Son los políticos, son los mismos políticos, a no ser que crean que personas que lleguen a sus cargos va a ser la persona del lado de su casa. Si esto de que se llamen independientes finalmente igual terminan siendo políticos, igual son políticos, tienen una postura. El Estado no lo maneja un algoritmo, lo va a manejar una persona que en sí misma va a terminar siendo una persona de poder. Entonces, se produce una contradicción, y acá es cuando hablo de que se produce esta confusión porque no hay un relato que se le contraponga. Con respecto a la lista del pueblo, por ejemplo, que ahora uno los va conociendo más, y esto es porque ahora recién están apareciendo las entrevistas o están dándose a conocer. Ellos son los que obtuvieron 27 escaños en la constituyente. Y ellos se dicen independientes porque no conversan con partidos políticos. De hecho, dicen, ni siquiera vamos a conversar con el Partido Comunista y el Frente Amplio. Pero resulta que uno de sus fundadores estudió en Cuba. Otro de sus voceros fue detenido 6 veces por desórdenes en la insurrección de octubre, y eso es un valor. Entonces, acá sí hay una postura ideologizada, quizá entre medio anárquica y medio comunista, pero hay una postura. Entonces ellos dicen, nosotros somos la voz del pueblo, vamos a escribir lo que el pueblo necesita. ¿Dónde han escuchado eso? Lo del pueblo, aparte de los populistas. Eso se escucha en estos regímenes que se aclaman la representación del pueblo. Entonces, igual tampoco hay que subestimar esta presencia de estos independientes desde el punto de vista de que no son no son la presencia exacta del comunismo, pero sí tienen una postura ideológica, donde tienen planteamientos donde no quieren a los privados, no quieren a los empresarios. Eso ya de por sí lo hacen en una postura política. Yo creo que eso no es una postura política ni ideológica. No, es una postura política e ideológica, una cosa mucho más maciza que el uso de ese lenguaje y esos arrebatos emocionales contra esto y contra lo demás allá. Si yo ya sé eso, si no soy ciego ni sordo, evidente. Pero eso no alcanza para imaginar que esta gente mayoritariamente, un número sustantivo, van a seguir políticas o filo comunista o parecida a los comunistas. Habría que incluso investigar si este discurso que anda circulando es de origen comunista, o más bien dicho, los comunistas hicieron suyo o asimilaron este discurso, como ha pasado, por ejemplo, con el tema feminista. Tú te acordarás, el feminismo nunca lo mencionaron los partidos políticos de izquierda. Yo no recuerdo en ningún momento que el Partido Comunista o el Partido Socialista hayan tocado el tema de los derechos femeninos o nada por el estilo a lo largo de décadas, de siglos. Y de repente, cuando fue Elizalde o no sé quién, dijo que había sido siempre un pilar del Partido Socialista el feminismo. Ahí tienes un ejemplo grosero de cómo ellos cooptan contenidos, llámalo, yo no los llamaría ideológicos, que ideología es algo bastante más complicado, es un sistema, no son ideas sueltas, es un conjunto articulado, es como un catecismo, no es meramente un catálogo de puntos. Ellos han tomado eso y han tomado otras cosas, y entonces se produce esta confusión. Yo creo que gran parte de esta elección empieza a analizar punto por punto estos lenguajes. Te vas a encontrar con que lo usa la derecha, te vas a encontrar con que mencionan cosas que tienen que ver con desarrollos nuevos que se han producido en nuestra sociedad y en el mundo, situaciones nuevas que requieren nuevos planteamientos.
y por supuesto muchos de esos nuevos planteamientos son erróneos, como esto de la canasta básica y precios fijos, por ejemplo, aunque ni siquiera es nuevo, son más viejos que el hilo negro. Entonces, está bien, es un discurso estridente, es un discurso repleto de lugares comunes, es un discurso que tiene elementos que parecen comunistas, aunque en el final, al revés, son los comunistas los que se apropiaron de pedazos de ese discurso, y tiene todo ese cargamento emocional de los nuevos discursos que pretenden cambiar el mundo. Pero aún así yo insisto que hay que ver eso con frialdad. La realidad se va a imponer. La realidad impone sus propias lógicas. Tú no puedes cambiar el curso de una ola vociferando. Entonces, yo no digo que no hayan peligro, lo he dicho, ya no sé en qué idioma tengo que decirlo, que por supuesto no es necesario un comunista para arruinar un país, ¿no es cierto? Si el día de mañana llegan un montón de personas a, por ejemplo, quitar la autonomía al Banco Central, para decir una sola cosa, y otras, por supuesto que pueden arruinar el país, por supuesto. Pero eso no es lo mismo decir que son comunistas, porque si uno cree que son comunistas, si uno cree que esto es el avance del comunismo, uno está apuntando para el lado equivocado. Uno no está mirando al adversario que realmente tiene al frente para ver qué se hace al respecto. Uno está, digamos, disparándole a la sombra y no a los blancos de verdad. Ese es mi punto. Entonces, yo no me impresiono tanto con lo estridencia de este discurso que aparece por todos lados, porque hace rato que está pasando eso. Hace rato. Mira, examina lo que habla Lavín hoy en día. El hombre más de derecha, más tibión, más acomodaticio que yo conocí en política, y si tú examinas lo que dice, salvo porque tiene un tono menos agresivo que el de estos jovencitos que andan por ahí, que estuvieron en la primera línea, pero en el fondo dicen lo mismo, dicen un montón, hablan también del pueblo, hablan también de entregar de más justicia, hablan de las mismas cosas. Hay que hacer un descuento importante a este discurso, hay que hacerle un descuento fuerte. Y además, vuelvo al principio, no olvidemos que este es el discurso de un tercio de la población electoral de Chile. No olvidemos esas cifras, por favor. Yo creo que ese es el punto más importante, que es el discurso efectivo, o por muy radicalizado que sea, de un tercio. Pero mira lo que ocurre cuando otras personas fuera del mundo político se atreven a plantear lo políticamente incorrecto, como se llama hoy. Mira lo que pasó con la presidenta de la Asociación de FP, Cox, cuando dijo que nadie se atrevió a discutir y lo que hay que discutir es atrasar la edad de jubilación, y ella, por tratar de matizar, por tratar de hacerse un poco la simpática, quizá ahí fue su error, dice que, por ejemplo, Parra trabajó hasta los 105 años y se le tiró todo el mundo encima que quiere que trabajemos hasta los 105 años. Y nadie salió a defender un punto que es esencial en una discusión que viene, que es la reforma previsional. Hoy en día, por la esperanza de vida de las personas, por el nivel de la medicina que tenemos en Chile y en el mundo en general, los 60 años es una edad muy joven para estar jubilando, para en promedio una persona que se va a morir después de los 90 años. ¿Cómo se financia a toda esa población que además está envejeciendo? Entonces, ella plantea algo directo, algo que lo planteó incluso la Comisión Bravo, que fue la Comisión Bachelet, y resulta que se le tiró todo el mundo encima y tuvo que pedir disculpas públicas por lo que dijo. ¿Qué pasó con Juan Sutil, el presidente de la CPC, cuando dice que las ayudas del gobierno lo que está provocando es que la gente no salga a buscar trabajo? Se le tiraron todos encima. ¿Cómo se le ocurrió decir eso? Se va a quedar sin sus obreros, decían. Cuando es lo que está planteando es una realidad. Pero resulta que ahí no se levanta nadie de los partidos políticos, que son los que tiran los proyectos y son los que de alguna manera tienen que hacer los lineamientos. Si los partidos políticos son importantes, ellos se olvidan de la importancia que tienen, ellos mismos han menoscabado su labor. Bueno, también tuvo que pedir disculpas. Entonces, ese es el problema, ese es el vacío que nos produce el problema. Bueno, en estos tiempos predomina el discurso y la gritería de los deficitarios nomás, porque uno lo ve incluso en algunas mails que le llegan a uno o comentarios en YouTube, uno se da cuenta de repente que hay personas que no entienden nada, o sea que son un atado, una bolsa de gases y de hormonas, y se enfurecen y algunos se aprovechan porque les sirve políticamente y asusan a la bestia, y entonces no se puede razonar nada. No son tiempos para hacer demostraciones en un pizarrón, esto evidentemente. Y quiero decirte un par de cositas antes de entrar, una nomás, antes de entrar a mi nuevo bloque. Y esto que decías tú del Estado, que por un lado la gente reclama que es como las pelotas y por otro lado escuchan las promesas estatistas de algunos sectores políticos. Bueno, tú te acordás,
digamos, conocerás o reconocerás ese concepto de la psicología que se llama disonancia cognitiva, ¿no? Ayer nomás estaba leyendo un pedazo sobre historia política británica de mediados de los años 30, y ahí un señor Baldwin, que fue primer ministro bastante tiempo, en una de sus elecciones, en la mañana decía una cosa y en la tarde decía la contraria, y con eso ganó. Nadie se daba cuenta que estaba diciendo cuestiones contradictorias. Por un lado decía que había que parar en seco a Hitler, a Mussolini, que en ese momento estaba en su campaña en Abisinia, y al momento siguiente decía que sobre todas las cosas quería paz. Entonces, ¿cómo se iba a parar a nadie de esa manera? Y la gente escucha lo que quiere escuchar. Lo que no le interesa es como que no existiera, como que no haya llover, como se dice. Entonces, no me extraña en absoluto que los mismos que reclaman de este Estado, cuando tienen que hacer cola ante una ventanilla, están esperando que llegue el Estado de benefactor a regalarles cosas. Pero esa estupidez sistemática y estructural no tiene nada de raro. Y ahora voy a mi segundo bloque, estimada Nicole. Les quiero recordar, amigos, que esta empresa SMF, que tiene productos para todo tipo de pisos, tiene especialmente, quiero recordarle ahora, un producto para la piedra pizarra, que no solo es un tipo de piso, sino que también se usa mucho en fachada. Es una piedra color gris, color pizarra precisamente. Es una piedra porosa, muy bonita, pero un poquito opaca, y se chupa todo lo que usted le eche encima. O sea, si alguien le pone un graffiti, va a ser muy difícil sacarlo. Y bueno, SMF tiene la solución, un producto, por así decirlo, que genera una capa, el material, la pizarra queda brillante y queda aislado de cualquiera de estas cosas externas, y por lo tanto es mucho más fácil limpiar eso si alguien la ensucia el muro. SMF, estimados amigos. Otra cosa que está teniendo mucho éxito es esta empresa que repara la carrocería de los autos en su domicilio, en su casa, delante suyo, ante sus ojos, y en un día se los tienen listos. La carrocería de su auto, amigo, pintura, desabolladura, el tema de la corrosión, todo lo que tenga que ver con el automóvil en su parte de carrocería, autowolf.cl. Todo lo que usted tiene que hacer es mandar un WhatsApp con las fotos de aquellas cosas que quiere reparar de su vehículo. Ellos le van a mandar una cotización, usted verá ahí, usted hace sus cálculos, llegan a su casa y en un día le tienen listo el asunto, y usted ve cómo lo están haciendo. Además, eso es muy importante. Uno no, cuando lo manda un garage, un vehículo, aparte que se toman semanas a veces, uno no sabe qué clase de arreglo hicieron, y muchas veces los abollones los tapan con plasticina nomás, y después le echan pintura. Autowolf.cl. Ay, me va a venir un soponcio. Y ahora continúo con Notario Express, que ya tanto Nicole como yo lo hemos probado, un producto fantástico. Usted no tiene que estar horas en la notaría esperando que lo atienda alguien y con una máquina de escribir de la época de las cavernas, escribiendo todo. No, usted hace todo esto en su computador, llena los datos que le piden para el papel que usted necesita, lo despacha a notarioexpress.cl. Ellos gestionan todo lo que tiene que hacer y usted lo llaman a la notaría para firmar, cosa de minutos solamente. Súper eficiente, súper rápido, se ahorra mucho tiempo. Y, amados hermanos, les recuerdo ahora al lavaclub, pues. Sí, pues, porque hay que lavar la ropa, ¿no? Yo me convertí en un experto en usar la máquina. Antes no sabía ni qué botones había que tocar, pero aprendí. Me costó nada más un semestre, pero aprendí a usar la máquina. Bueno, Lavaclub tiene un detergente para la ropa fantástico. Tiene suavizantes con 3 fragancias distintas. El producto viene en un envase de 10 litros. Se lo recuperan cuando usted lo vació después de mucho tiempo. Le llevan el producto a su casa, otro envase lleno, y se llevan el viejo. Así que esto no llega al medio ambiente. Además, el producto es biodegradable y hipoalergénico. Lo mismo con el tema del detergente para la vajilla. Así que ya sabe, Lavaclub. Y ahora continuamos con otro gran producto de este programa, que es Nicole Rodríguez. Oh, claro. Oye, quiero seguir en la línea de algunas cosas que surgen con respecto a la votación del fin de semana. Y como están todos muy enamorados de este proceso constituyente y la diversidad, yo quiero hablar del sistema electoral porque majaderamente hay que plantearlo. Yo entiendo que la democracia representativa tiene problemas, pero ir manejando el voto y que el voto directo ya no sea o no valga lo mismo que el voto directo de otra persona, a mí me parece que hace que la democracia representativa esté aún en más problemas. Hay que entender que acá lo que está en la base es que el voto reconoce a todos por igual, y sin embargo nuestro sistema, lo único que ha hecho desde que comenzaron las reformas del sistema electoral es ir
la frase metiéndole la mano a la urna no me gusta, pero es distorsionando los resultados. Mira, el voto voluntario, voy a partir por eso que no tiene que ver con el sistema. No mejoró la política, esa fue la promesa. Se suponía que al ser voluntario la calidad de las propuestas deben ser mejor porque la gente tenía que entusiasmar a sus votantes para que se levantaran, y por el contrario lo que ha producido es que los políticos se han convertido en eslogan, en un marketing a la carta, un marketing barato, y la gente consecutivamente ha ido bajando su interés por ir a votar, y ya hay elecciones que han subido, como la elección presidencial de Sebastián Piñera, que ganó con 3.700.000 votos, 54%, y que fue alta la participación. Pero es baja la participación considerando son 14 millones las personas en el padrón. Vamos con el cambio del sistema electoral. El sistema electoral se suponía que no representaba el binominal y que había que tener un sistema más representativo. Bueno, pero este diseño ha generado, en vez de mayor representación, mayor fragmentación, que son cosas distintas, y permite que, lo más importante, la llegada de personas sin votos relevantes. Mira, nosotros siempre en el programa hablamos de la bancada del 1% y del 3%. Mira lo que ocurrió en la constituyente. Hay personas que tenían 12.000 votos, hablando en votos y no en porcentaje, versus personas que tenían 2.000 votos. Pero esa persona de 2.000 votos, debido al sistema electoral que tenemos, salió electa para constituyente en vez de esa persona de 12.000 votos. Entonces, mínimo establecer mínimos de votaciones para poder salir electa en cualquier cargo popular. Mira el tema de la paridad. Ahora salieron bien los números y al parecer favoreció más a los hombres, porque logró que subieran hombres que de lo contrario no hubieran subido, y por lo tanto entiendo que las mujeres perdieron alrededor de 7 mujeres o algo así. A mí me parece que la paridad también distorsiona de una manera feroz. Y una cosa que se puede plantear y que es distinto es que los partidos políticos, las listas sean paritarias, pero no obligar a que una persona que sacó un voto mayoritario sea bajada producto de que la persona al lado es hombre o mujer, porque eso me parece discriminación. Y por último, que era la novedad de esta elección, aparte de la paridad, los escaños reservados. El padrón de los escaños reservados para personas de pueblo originario era de 1.200.000 personas. Votaron 261.000 personas, lo que significa el 21%. O sea, estamos hablando que todo el resto del padrón, si es que fue a votar además, del padrón para escaños reservados de pueblo originario, todo el resto prefirió las listas nacionales y tener la libertad de elegir a cualquier persona independiente a su etnia, raza, religión, color, lo que sea. Entonces, yo creo que hay una también sobreinterpretación de lo que la gente quiere para efectos de su democracia. Acá se han instalado ciertas banderas que tenían que ver con banderas progresistas y que ha distorsionado el voto y que ha distorsionado la voluntad popular, y esto lo único que ha hecho es menoscabar la representación. Bueno, lo que pasa es que los partidos políticos no están interesados en lo que tú llamas una sobrerepresentación de la gente. Ellos quieren una sobrerepresentación de los partidos, sí, de los grupos políticos, sean estos coaliciones, partidos. Fíjate que aquí, entre estos datos, agregando lo que tú dijiste, a propósito de convencionales, uno en el distrito 7 fue elegido con 2.584 sufragios. Así otro es. En el distrito 12 con 2.690 sufragios. Todos estos son porcentajes menos del 1%. Otro, 4.400, wow, tremenda votación. Uno salió con 1.231 sufragios. Bueno, en el caso de los reservados que tú mencionaste, hay varios que salieron con menos de 1.000 votos. Claro. Entonces, yo creo que a los partidos políticos, yo no sé qué intenciones tenían. Yo creo que lo que se hizo de destruir el binominal fue una de las peores cosas. Un ejemplo clásico de cómo un cambio institucional en un momento dado produce efectos no inmediatos, sino que a mediano y largo plazo, que pueden ser desastrosos. Voy a poner un ejemplo extremo, como se llama un racionamiento geométrico. Voy a poner las cosas en un extremo. El ideal para los partidos políticos sería que solamente tuvieran derecho a voto sus militantes. Exacto. Y así se asegurarían mantenerse todos los partidos, digamos, donde están, con los pitutos y todo eso. Como no pueden, buscan restringir por todos lados. Entonces,
crear mecanismos que lleven a la gente a no votar, porque esto del voto voluntario yo creo que fue pensado honestamente para dejar un montón de gente fuera, porque naturalmente los que están ligados a los partidos como activistas, como militantes o que tienen algún interés, esos van a participar. Es la gente común y corriente la que tiende a no participar, ¿no es cierto? Los que prefieren quedarse en la cama, salir. Eso es una cosa. Luego están estos mecanismos que permiten a una persona con 1000 votos tener una voz en nada menos que la creación de la nueva constitución del país. Es ridículo, es monstruoso, es simplemente monstruoso. Esto fue lo peor que se ha hecho en Chile desde el punto de vista institucional, y uno de los factores que nos tienen donde estamos fue el cambio del binominal, que primero lo satanizaron, que era una cuestión de pinochetista, que esto, que lo otro, pero por Dios que dio estabilidad política a lo largo de años, los mejores años que tuvo este país después del pinochetismo, o sea, los mejores años que ha tenido toda la historia de Chile, yo creo que fueron los años de la concertación en crecimiento y en todo, y era el binominal. Entonces lo sacaron esta otra estupidez con el pretexto de la representación del pueblo, que es la representación de ellos. Y estos son los resultados. Gente elegida con el 0, algo por ciento para determinar el futuro del país. Claro, una monstruosidad. Una monstruosidad, y además se confunden los planos, porque efectivamente el binominal lo que hace es establecer grandes fuerzas políticas, ¿no es cierto? Lo que ocurrió con el binominal en el transcurso del tiempo de la concertación, digamos, desde los 90, es que los propios partidos políticos no permitían la participación de otras personas al interior de ellos. Se fueron confundiendo los planos. Había una masa de políticos que me tocó entrevistar, que eran como no la primera generación de la concertación, que decía, nunca nos dieron el pase. Pero eso es un problema de la interna de los partidos políticos, porque no funcionan como deberían funcionar, que sea una especie de canalizador de las distintas posturas. Ellos se enquistaron y no dejaron participar a nadie más que los mismos de siempre, y por eso uno ve los gabinetes de Elwin, de Frey, con los mismos de siempre dándose vuelta entre los directorios de las empresas públicas, gabinetes, etc. Pero eso no tiene nada que ver con hacer un sistema proporcional, y además cada país tiene sus sistemas proporcionales, que permite la entrada de personas que no tienen una votación y que no representan a nadie, excepto un pequeño grupo muy reducido. Si tú ves la publicación con respecto a la Constitución de las personas en esta convención constituyente, había como una mirada muy positiva de que eran personas de distinta índole, y ponían, por ejemplo, gráficos con las profesiones. Había una ajedrecista, me acordé de ti, una ajedrecista, una dueña de casa. Entonces decían, miren qué diversa la gente que va a escribir nuestra constitución, la constitución del pueblo. Pero no se trata de eso, se trata de que la gente que esté ahí haya obtenido votación mayoritaria, no porque una persona sea dueña de casa va a ser per se una representación importante y virtuosa. Mira, ¿no sabes? Bueno, tú dices, los partidos no han funcionado como deberían funcionar. No, han funcionado como han funcionado siempre en todas partes, generando estructuras de poder monopólicas. Los que llegan, los que se convierten en incumbentes, tratan de eternizar, separan el tiraje y la chimenea, hacen lo que sea, tratan que las votaciones sean lo más restringidas posible. Eso es lo normal. Si tú examinas la política de cualquier país, tú vas a ver que hay gente que lo sacan muerto de dentro del Congreso. En Estados Unidos, ¿cuántos años lleva la Pelosi hinchándole las que te conté a los norteamericanos ahí en el Congreso? Eso es lo normal, así funcionan. Lo otro es una teoría, es un ideal que nunca ha funcionado jamás de los jamás. Y déjame entrar a este bloque. Estimada Nicole, controller, amigo, si usted quiere controlar cómo funciona la sección gestión de su empresa, que seguramente tiene un montón de problemas, algunos de los cuales ni siquiera usted los ha visto, póngase en manos de Controller, una empresa creada por, ya saben, unos contadores auditores que estaban trabajando 20 años en grandes empresas norteamericanas haciendo esto, conocen el trabajo a la perfección, si no habrían durado ni 20 minutos, y ahora se fundaron esta empresa en Chile y le ayuda a usted, a su empresa de cualquier tamaño, a revisar la parte de gestión, contabilidad, auditoría, etcétera. Encuentran los problemas y le dan las soluciones. Haga de su empresa una entidad mucho más eficiente. Hoy en día es necesario para que, digamos, prosperar, para sobrevivir. Usted tiene que estar funcionando al máximo. Controller, ahí están los contactos, llámenlos, contáctese con ellos. Lo mismo digo si usted quiere vender su propiedad, estimados amigos. No pierda tiempo esperando que por casualidad alguien vea su aviso económico en el diario. Póngase en manos de Hey, el mejor corredor inmobiliario de Chile, el que vende más rápido, el que vende.
el que vende, hombre, vende, encuentra buenos arrendatarios, administra arriendo. Si usted es rentista, póngase en manos de Hey. Todo lo hace en el campo inmobiliario Hey, mucho mejor que los demás. Continúo, queridas amigas y amigos, con KM Millas. Para los que han viajado, no sé cuándo, pero han viajado y tienen millas acumuladas, recuerden que las empresas aéreas de repente eliminan todo lo que usted acumuló y lo dejan en huevo, en cero. Antes que eso pase, entre a kmmillas.cl y venda sus millas, pues. O dígalo en kilómetros mejor. El sistema métrico decimal es mejor que el sistema imperial, como se llama el de los gringos, que es una completa irracionalidad matemática. kmmillas.cl, venda ahí sus millas. Y finalmente, terminando este bloque, el ajedrez les recuerda que es el mejor regalo que usted le puede hacer a un niño. Así es. Yo lo tendría junto con la música como uno de los cursos básicos de cualquier colegio, como hacían en la Unión Soviética, no sé si lo siguen haciendo ahora en Rusia, el ajedrez, y formaban así a gente muy disciplinada que después terminaba las universidades, que después terminaba creando la nave espacial Vostok y todas esas cosas. Espacioajedrez.com, el mejor regalo para un niño es el ajedrez. Doña Nicole. Oye, la noticia del día y lo que va a ser los titulares para nuestros auditores hoy, el jueves, pero he estado esperando que ocurra, pero tiene que ver con la inscripción de las primarias, y creo que ya se está decantando el puzzle político de lo que viene para noviembre. Chile Vamos inscribió las primarias a las 12 del día, el conglomerado está ordenado, los candidatos, los precandidatos ya sabemos quiénes son, la primaria no va con republicanos y están bastante alineados. En ese sentido me parece que, lo dije al principio del programa, el hecho de poder tener un pacto electoral y que se pongan de acuerdo tan rápido, a diferencia de lo que está ocurriendo en la oposición, me parece que eso debería ser algo positivo y donde ellos podrían sacarle un poquito más de brillo para poder tener un relato o un programa político potente que significa ser de centro derecha. Vamos con las primarias de la oposición porque yo traté de averiguar con algunas personas que conozco que trabajan en el Congreso para que me dijeran qué está pasando, y les voy a decir que dos personas me contestaron lo mismo. Hasta las 23:59 de hoy, miércoles, puede pasar cualquier cosa. No tengo el resultado de las negociaciones, excepto lo que ya sabemos. Ya se bajó Rincón. Heraldo Muñoz bajó su candidatura. No tenía idea. ¿Se bajó Rincón? ¿Se bajó Muñoz también? Heraldo Muñoz se bajó y le dio su apoyo a Paola Narváez. Están negociando con el Partido Comunista y el Frente Amplio una primaria amplia entre ellos. ¿Y cuál es la posición que tenía el Partido Comunista y el Frente Amplio? Es que ellos no iban a primaria con Heraldo Muñoz y Jimena Rincón. Entonces, ¿qué es lo que planteo que va a ocurrir? Me parece que van a levantar la candidatura de Proboste, que es más del gusto del Frente Amplio y del Partido Comunista. Lo que con esto estoy tratando de decir que el que está poniendo la música para la primaria amplia de la oposición es el Partido Comunista del Frente Amplio. Y me parece que los precandidatos van a ser finalmente Narváez, que ha tenido el apoyo del Partido Liberal, que también tenía un candidato, de Nuevo Trato, son partidos pequeños, no tienen mucho peso, pero a lo mejor simbólicamente a ella le importa, ya tiene el apoyo de Heraldo Muñoz, por lo tanto va Narváez. Me parece que va a ir Proboste, va Jadwe y va Boric. Ahí les planteo el puzzle de la primaria de oposición que se va a hacer en el 18 de julio y que me parece que va a ser el resultado de la negociación que están llevando ahora, como se diría mis colegas que a ti tanto te gustan, noticias en desarrollo. Lo que no creo que va a ocurrir es que vayan a tener un pacto de primarias o un pacto electoral con respecto a las parlamentarias. Me parece que solamente esto va a tener que ver con las presidenciales. Así es que ese es el cuadro que se está tejiendo después de el resultado y cómo ellos analizaron o cómo ellos diagnostican el resultado del fin de semana, donde la que era la ex concertación o unidad constituyente, en vez de haber aterrizado un poquito más los números, se asustaron con esto de la supuesta avalancha del Partido Comunista del Frente Amplio. Bueno, vamos a ver, yo no sé, no voy a hacer ninguna especulación porque ni siquiera estaba enterado, porque veas tú que hoy día estaba dedicado a otras cosas, la verdad, descansé en ti, por así decirlo. No tenía idea que había renunciado Rincón y Muñoz. Es un cuadro complicado. Ojalá que el candidato de la izquierda sea Jadwe, para que quede bien claro lo que el país está
enfrentando. No me gustaría digamos, que hayan candidatos que se disfrazan bajo una piel corderil, que quede claro, digamos, que tenemos por un lado a un tipo de izquierda y a otro de derecha. Me encantaría, porque así si el país elige a Jadwe, por ejemplo, bueno, es lo que el país quiere, o los que voten, porque no sabemos cuánto van a votar, y si el país se jode con eso allá, que se jodan, uno se manda a cambiar por último. Pero un candidato disfrazado de otra cosa, de que sí, pero que no, para capturar los votos de los pelotudos que nos faltan en este país, por lo que hemos estado viendo, no me gustaría. Y antes de un último bloquecillo, entrena inglés, amigos, para que ustedes aprendan inglés de una vez por todas. Alguien me dijo por ahí que no mostrara tantos libros en inglés porque esa persona cree que la mayoría de ustedes, los que ven este programa, no saben leer inglés. Yo creo que no, he hecho siempre la adivinanza que sí. Pero si alguno de ustedes no sabe, este es el momento de aprender en entrenainglés.cl, que ofrece cursos online que son súper potentes. Entrenainglés.cl. Esto es una de las publicidades que no pude hacer el domingo, la hago ahora, El Jardinero.cl, una empresa familiar de una familia croata, una familia muy especial. Son excelentes, incluso atienden jardines de instituciones grandes, como ustedes pueden ver en la parte de abajo en la gráfica aquí, pero sobre todo les interesa los jardines como el de usted, dejárselos mucho mejor, plantar las cosas donde se debe, echar la tierra que corresponde, el abono que corresponde. Yo he visto en mi propia casa una matanza de plantas simplemente por equivocarse tierra, que es impresionante. Eljardinero.cl. Y no olviden, estimados amigos, que la mejor, por eso que estoy así nomás, ven ustedes, con una cuestioncita así, la mejor climatización la entrega miclimo.com. Todavía está vigente esta promoción que se llama Outlet Climo para la quinta región y para la región metropolitana. Señora Rodríguez, continúe. Oye, salgámonos un poquito del tema electoral. Me parece que mañana vamos a tener un poquito más claro en qué se dio también unidad constituyente. Vamos a ver un poco más el puzzle, pero el puzzle que les planteé es el que viene. No creo equivocarme. Quiero levantar un tema que he ido escuchando a algunas personas con respecto a la vacunación, porque tú sabes que ahora ya todo el mundo se olvidó que existe la pandemia, el COVID, están todos con el proceso electoral y la pandemia se supone que sigue, ¿no? Bueno, y el proceso de vacunación es tremendamente importante, pero se han estado levantando algunas cosas que se van instalando en ciertas personas con respecto a la vacunación que me parece que son puros mitos y que tienen que entender. Y con esto quiero hablar de lo siguiente. He ido a algunos lugares vacunatorios y las personas están preguntando ¿dónde vacunan con la Pfizer? Y hay personas que no se están vacunando con la Sinovac y están esperando que les toque la Pfizer o buscando los lugares de la Pfizer con la pura idea de que con la Pfizer van a poder tener la libertad de viajar a ciertos lugares porque las vacunas chinas no son aprobadas y no son permitidas en países como Europa y Estados Unidos. ¿Y por qué quiero desmitificar aquello? Porque les quiero contar que primero Europa y Estados Unidos están en plenas negociaciones para poder levantar las restricciones para el verano que viene, que se apronta ya, junio, julio, ya empieza la temporada de verano para Europa y Norteamérica. Y cuando ellos hablan de levantar restricciones, no estoy hablando de los permisos que acá hubo que obtener para poder salir un rato de vacaciones, allá es levantar las restricciones. Y junto con esto, Europa y Estados Unidos están negociando y acordando, bueno, qué vacunas vamos a permitir o en qué condiciones vamos a permitir que la gente entre. Ambos acordaron que personas vacunadas con 2 dosis o provenientes de países seguros van a poder entrar a su frontera. Puntualmente en el caso de Europa, por el momento dicen que permiten la entrada de personas con la Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson y también con la de Sinopharm Vaccines, que son las vacunas, una de las vacunas que produce China, que ya está aprobada por la OMS. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo? Que como la mayoría de los países compró las vacunas chinas y Europa hay países que viven prácticamente el turismo, como Grecia y España, de ahí sacan su PIB prácticamente, están solicitando que aceleren la aprobación de las vacunas chinas porque no se pueden dar el lujo de perder incluso al turista que viene del Medio Oriente. Y entonces la OMS ya adelantó que empezaron los estudios para poder aprobar
la entrada de la Sinovac, la Coronavac y todo el resto de esas vacunas que no se están aplicando directamente en territorio europeo. Eso puede demorar un tiempo, unas semanas, pero eso va a venir. Entonces lo planteo porque no me parece que sea un argumento válido el esperar la Pfizer o no vacunarse hasta esperar que te toque, sino que creo que el proceso de vacunación en Chile debería continuar y entender que al final todos los países partieron con las vacunas que ellos mismos utilizan y por eso no tienen aprobadas a todas, pero al final todos los países van a terminar aprobando las vacunas, ya sean China, incluso la Sputnik la están evaluando en Europa. Por lo tanto, no hay que tener miedo de por el hecho de haber sido vacunado con una vacuna china, uno va a tener prohibida la entrada a la mayoría de los países occidentales, Europa o Estados Unidos. Eso no va a ocurrir porque incluso la OMS ya lo adelantó. Así que simplemente lo digo para poder desmitificar esto que escucho de no me voy a vacunar hasta que tenga la Pfizer. Me parece una excelente aclaración, pero por Dios que hay gente porfiada todavía. Se han explicado todos los temas de la vacuna 4.453.225 veces y todavía uno escucha las mismas tonterías, que esta vacuna no sirve porque es china, que esto es una conspiración, que nos vamos a convertir en unos zombies, vamos a salir andando así o arrastrando las patas. Vacúnese, hombre, mujer, yo me vacuné y aquí estoy sano, perfecto, ustedes ven que estoy regia, no tengo ni un problema, no tuve ni un problema, ni siquiera cuando me vacuné, no me pasó nada, tú tampoco, ¿no? ¿Tú te vacunaste? Nada, pues no pasa nada, quedáis bien, y si uno se cuida un poco, ¿no es cierto? No, hay gente que se le pasa la mano, hay gente que, yo sé que hay gente que anda con mascarilla, está dentro de su casa, me parece una exageración, una locura, pero en fin, está bien, ok. Me parece excelente lo que has dicho, y yo todavía mantengo mi apuesta de que en agosto, septiembre esta situación va a haber cambiado el cielo a la tierra. No solamente el tema va a desaparecer por la cuestión de la política, sino que va a desaparecer porque abruptamente, acuérdese de mí, amigos, yo se los doy firmado, aquí están las ecuaciones, las acabo de borrar, en agosto, septiembre esta cuestión va a ser totalmente distinta. Va a funcionar la matemática, si esta cuestión ni siquiera es matemática, es simple aritmética, va a funcionar, pero usted tiene que vacunarse, porque si no se vacuna, por supuesto que no va a funcionar. Todo el mundo se tiene que vacunar y los contagios van a irse así, en picado para abajo, en picado. No, de hecho los contagios siguen bajando. Y mira lo que está ocurriendo hoy a propósito de las políticas aplicadas por el coronavirus. La UDI no había planteado esto. Hoy, a través de Javier Macaya, su presidente y otras personas empezaron a levantar la idea de que el gobierno ya es hora de que levante las restricciones y que las pymes y las personas ya no pueden seguir soportando los encierros, ya sea desde el punto de vista personal o desde el punto de vista del comercio. Muy tarde vinieron a plantear eso. Este gobierno bueno, pero sí, que esas cosas son así. Si nunca, los seres humanos no manejamos bien nada, ni siquiera cuando estamos en peligro de muerte, en las guerras. Yo te pudiera contar historias, pero que no lo podéis creer, de la ineptitud de los políticos, de los gobiernos, de las burocracias. Apenas viene una situación nueva que los saca de la rutina de todos los días, llegar a la oficina, marcar el reloj control, salir a tomarse el primer café, dejar el bastón trabajando en la silla. Tú rompes un poco esa rutina y yo por eso que he dicho, con suerte, a pesar de todos los errores que se han cometido en Chile, se ha hecho bastante bien. Muy bien. A ver, comparado con una perfección, por supuesto eso es una estupidez, porque además no sabemos tampoco cuál es esa regla de perfección con esta cuestión. O sea, ha sido todo un tanteo en todas partes del mundo. A veces yo le aconsejo a la gente que se mira al ombligo en términos nacionales, que lea un poco la prensa extranjera y vea lo que ha ocurrido en Europa, lo que ha ocurrido en Estados Unidos, aquí al lado, en Argentina, en Brasil, etcétera, y vayan haciendo las comparaciones, ¿no te parece? A mí me parece que para reactivar, y con esto termino, y para darle más vigor al tema de la vacunación que se ha ido quedando y también postergando por las elecciones que tuvimos, es que ya tenemos 9.196.000 vacunadas, 82% con 2 dosis, y no ha habido ningún cambio, no ha habido ningún planteamiento, no ha habido ninguna mayor apertura ni ninguna mayor movilidad de esas personas. Hay comunas que todavía están en cuarentena hace más de un mes, entonces me parece que tiene que haber un punto de inflexión para vigorizar el tema de la vacunación, porque están entrando en los grupos que son mucho más reacios a vacunarse por lata, porque efectivamente son edades que no tienen tanta riesgo de caer en la UCI o en la UTI. Entonces,
pero han caído montones. Entonces tienen que marcar un punto de inflexión, no solamente por eso, sino que porque también ya tiene casi 10 millones de personas vacunadas, las va a tener. Entonces tiene que haber un cambio de planteamiento. No pueden seguir haciendo lo mismo que hace un año, ¿no? Y eso Bueno, yo creo mira, yo creo que van a trazar lo más que puedan, van a estirar la cuerda lo más que puedan para jugar sobre seguro. Eso es lo que yo creo que están haciendo. Tienen la sensación que si cortan las cosas ahora, va a ser muy precoz, va a ser y va a volver a empezar la cuestión y políticamente ya no pueden resistir nada. Así que quieren asegurar si van a estirar la cuerda lo más posible, lo más posible, lo más posible. Mira, solo el ejemplo de acortar el toque de queda 1 hora, ¿tiene algún sentido sanitario? No tiene ningún, es un absurdo. Es una medida comunicacional nomás. Una medida política de autoridad no tiene ningún sentido. Entonces, yo creo que ya es hora de cambiar. Pero por supuesto que creo lo mismo que tú. Yo lo planteo nada más para que la gente lo tenga en su cabeza. Creo lo mismo que tú. Es un gobierno que tiene miedo, un gobierno que ya no puede tolerar más crítica y estamos en eso y esa es la realidad nomás. Esa es la realidad. Bueno, y esto sería toda la realidad, estimado amigo, que nos pasamos de una vez más para variar el horario que yo me he dado aquí, que tiene que ver con problemas técnicos de subir este programa, editarlo, por eso que le tengo que poner un límite horario. Y nos pasamos para variar. Muchas gracias, Nicole, por tu participación y muchas gracias a ustedes los que han seguido este programa y nos estamos viendo yo personalmente solito mañana, pasado, etcétera. El domingo estaremos con Álvaro, supongo, y luego el próximo jueves otra vez con Nicole. Muchas gracias y nos estamos viendo.